de información general. ¿Sí? Bueno, primero tenemos estas noticias de nuestro problema tan actual que es la pandemia por COVID-19, donde ya, bueno, en Estados Unidos ya se autorizó el uso de la vacuna Pfizer en jóvenes, más bien adolescentes, ¿verdad? Hablan de 12, a partir de los 12 años, y en México pues está checando esto, ¿verdad? Parece que sí se va a dar, y esto es con la finalidad de cubrir a una mayor cantidad de población y que esa famosa protección de rebaño que habla, ¿no? Donde hablan de que debemos de tener más del 80% de los pacientes, bueno, de la población expuesta al virus, ¿verdad? Con eso se reduciría o se tendría un mayor control. Igualmente, esta otra noticia, ¿verdad? En relación hacia las mujeres embarazadas. Y esto, puesto que se ha visto de que a las mujeres embarazadas que llegan a tener este problema, realmente su presentación es muy severa y entonces se trata de evitar esto, ya que la mortalidad es muy alta. Si recordamos el tema de la paciente con trauma y embarazo, ¿verdad? Recordemos que hay cambios fisiológicos que en algún momento juegan en contra de la misma paciente. Entonces tenemos que tener cierto cuidado. Aquí hablan que sería a partir de la 9ª semana de gestación cuando se podría en algún momento aplicar esta vacuna. Y es otra noticia que me llamó la atención, que ya había leído un poquito en el fin de semana, es, ¿verdad?, lo que sucede en Estados Unidos. Se supone que ellos están blindados contra todo posible ataque cibernético y a pesar de eso se da. Entonces aquí hablan de que, ¿verdad?, se dio un ataque a unos gasoductos en la costa este de Estados Unidos, lo que ha disminuido pues el aporte de este combustible, y que aquí el problema es que fue hacia sus ordenadores. Entonces el problema es que pues en el aspecto físico están intactos los gasoductos, no así, ¿verdad?, en cuanto a su funcionamiento, ya que lo que es los ordenadores están afectados. Entonces ahí hablan de que están pidiendo más de 2.5 millones de dólares para tratar de, millones de barriles de gasolina, perdón, para tratar de que esto se corrija. Y otra, ¿verdad? Es esto. No sé si, ¿verdad?, han seguido la noticia de cómo ha ido de la tragedia del viernes pasado en relación a la caída de las instalaciones del metro, ¿verdad?, en la famosa línea dorada, línea 12, y que, ¿verdad?, provoca ya 26 personas fallecidas, hablan más de 70 y tantos heridos de diferente gravedad, y entonces pues todo se va, ¿verdad?, contra los actuales gobernantes, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, pero van dirigidos también al gobierno federal en relación a que por la austeridad pues no ha habido un buen mantenimiento hacia estas líneas o hacia el metro, aunque ya desde antes se habla, ¿verdad?, de una falta de un adecuado mantenimiento al metro, no en este gobierno, en gobiernos pasados, pero bueno, en este cae la desgracia. ¿Alguien quiere comentar algo de estas 4 noticias o de alguna otra noticia que le haya llamado la atención en estos últimos días? Sí, Doc, lo de las embarazadas, que bueno, yo vi que era a partir de las 12 semanas y que fueran mayores de 18 años, pero pues no sé, entonces no he leído bien la noticia, solo la escuché. Y lo que pasa es de que, bueno, se ha visto, ¿verdad?, según la estadística que tiene, y aquí hablamos que es la Secretaría de Salud propiamente quien anda promoviendo esto a través del Centro Nacional de Programas Preventivos y de Control de Enfermedades, ¿sí? Entonces, hay estudios ya bien establecidos a diferentes edades gestacionales, y entonces aquí lo que tratan es de tener una mayor cobertura. ¿Algo más? ¿No? Podemos No, comenzar. Manden, ¿no?
Bueno, entonces vamos a comenzar con el caso clínico. Igualmente vamos a, este, a tratar de que participen ustedes, ¿sí? Vamos a dejarlo a ver quién quiere participar, o igual podemos hacer ¿cómo se llama? Hacerlo para lista a la lista. Ustedes díganme cómo quieren participar, si voluntariamente o participan según la lista. Yo creo que según la lista. Voluntariamente, ¿no? Voluntariamente. Voluntariamente. Muy bien. Entonces, miren, ya leyeron este primer párrafo del caso clínico, ¿sí? ¿Verdad? Donde hablan de un paciente masculino de 29 años de edad, que es trasladado por personal paramédico a urgencias. Se refiere, fue encontrado dentro de su auto, posterior a sufrir impacto directo sobre un árbol, aproximadamente 20 minutos previos al ingreso, por supuesto, al hospital. Indican que el paciente viajaba solo, además de encontrar restos de botellas de bebidas alcohólicas en el asiento del copiloto. Entonces, aquí una primera pregunta: ¿qué investigaríamos del escenario prehospitalario? Tendríamos que investigar si el paciente llevaba el cinturón de seguridad del carro. Muy y bien. cómo lo extrajeron los paramédicos, si se le colocó el collarín y si lo extrajo del vehículo los paramédicos o si lo sacaron otras personas. Entonces, por ejemplo, si salió solo o lo sacaron otras personas, pues podríamos estar pensando en algún daño en la columna. Si lo extrajeron los paramédicos, pues que se hayan realizado las maniobras que tienen que haber sido, ¿no? A ponerle el collarín y sujetarlo a la tabla rígida. Yes. ¿Qué más? Tratar de investigar cómo fue ¿Hubo bolsa de aire? ¿Perdón? Tratar de investigar cómo fue el impacto, si salió el paciente a través del parabrisas, etcétera. ¿Qué es lo que comentaba, no? Si en relación a si hicieron maniobras de extracción los paramédicos o no, o primero si el paciente se encontraba dentro del auto o si fue, ¿verdad?, eyectado fuera del auto. La otra es, ¿cuál fue la técnica para la extracción o si él salió solo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué tipo Hablan de del cinturón de seguridad. ¿Perdón? ¿Qué tipo de cinturón? Si de 3 puntos o de 2, también podría dar ¿Qué datos. más? ¿Si hubo bolsa de aire? Si alguna otra medida de seguridad que trajera el auto, ¿verdad? Como sería una bolsa de aire, si se abrió o no, ¿verdad? ¿Qué más? Si hay presencia de sangre en el momento, bueno, en el lugar en donde estaba el paciente, y si es así, más o menos qué cantidad, si es un charco o más. Eso es, muy bien. ¿Algo más? Signos vitales, ¿no? Exacto, también podría ser. ¿Qué más? El estado de conciencia del paciente, si fue encontrado inconsciente o si estaba pues consciente. Eso es, muy bien. ¿Qué más? ¿Si tiene heridas penetrantes? Si tiene heridas penetrantes. Sí, claro. ¿Qué más? Investigar si alguien más estaba con él. Si alguien estaba con él, muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurriría? Pues hay varias todavía situaciones que podemos preguntar o investigar. Pues, ¿cuál era bueno, cuántas botellas llevaba? ¿Podría ser? ¿O qué tipo de alcohol? No sé, algo así. Si llevaba aparte de drogas, cosas así, no sé. Bueno, que exactamente si llevaba drogas o no, a lo mejor si se vea algún paquete de drogas, podría ser. Si llevaba drogas o no, pues a veces los paramédicos comentan la posibilidad de que si tuviera el influjo de algún medicamento, ¿verdad? Bueno, droga en este caso, pero sería un poco más difícil de que ellos pudiesen, o bueno, que lo pudiesen comentar, pero también podría ser algo más. Se me imagina eso porque la escala de coma de Glasgow, pues dice que puede ser influenciada por el uso de drogas o De algunas drogas o sustancias. alcohol, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué más?
Y El tenía, manejo que se le dio en el lugar, si se le dio RCP o alguna maniobra de reanimación. Eso es. ¿Qué más? ¿Alguien más iba a preguntar? bueno, en la licencia de conducir viene el tipo sanguíneo y también si es donador o no de órganos. Entonces podríamos investigar si lo lleva, bueno, si la traía con él. Pues sí, también podría ser, aunque es un poquito más difícil, ¿no? O sea, a veces traen alguna pulsera de identificación que les sugiere, o no les sugiere, les indica qué tipo de sangre puede ser, no necesariamente si son donadores o no, pero bueno, también podría ser. ¿Qué más? Fíjense, les está saltando o faltando algo muy importante. Si el paciente está consciente, preguntar cómo a qué velocidad iba. Podría ser algo más, pero usted ya está infiriendo algo. ¿Qué está infiriendo? Porque dice a qué velocidad iba, entonces está infiriendo que él es qué. Que sí le era el conductor en el momento de la colisión. Exactamente, ¿verdad? Aquí no nos dicen si el paciente era el conductor nada o no. Nada más dicen que, ¿verdad? Indican que el paciente viajaba solo, además de encontrar restos. ¿Qué es lo que puede pasar si es que viajaba solo? ¿Por qué digo si es o conductor o no? Porque muchas veces el accidente que ocurre, quitan el freno de mano, quitan la velocidad que está colocada, que es lo que en algún momento pueda frenar al auto y el auto se puede deslizar, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿en qué lugar del auto fue encontrado el paciente? Si en el asiento del conductor, si en la parte trasera, ¿en qué parte, verdad? Eso es muy importante. ¿Qué más faltaría preguntar o investigar? Por ejemplo, en cuanto al auto, Si se rompió el tablero. Si se si está deformó el volante. deformado el volante, el tablero, ¿qué más? Si se abrieran las bolsas de aire, Si ya lo habían comentado, como medida de seguridad. ¿Qué Doctor, más? sería conveniente preguntar el tipo de auto, porque Sí, puede ser claro, no es lo mismo una camioneta que un auto muy compacto o que un camión, por supuesto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Contra qué impactó? También podría darnos una... No es lo mismo un árbol que una pared. Ahí dice sobre un árbol. Bueno, Impacto directo sobre un árbol. Sí. Y también valdría preguntar, por ejemplo, ¿qué otras partes dentro del auto están deformadas o rotas? Por ejemplo, el parabrisas, la puerta lateral que le correspondería al paciente. O sea, todo esto es muy importante investigar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el paciente fue encontrado en el asiento del conductor, si llevaba o no cinturón de seguridad que ya comentaron, si el parabrisas está o no estrellado, el volante deformado, si la bolsa de aire está abierta que comentaron, ¿sí? ¿Verdad? Y ellos les refieren que en relación a lo que preguntaba, bueno, comentaba uno de sus compañeras, era si había sangre, pues también si el paciente tiene alguna herida externa visible, ¿verdad? Hablaban de herida penetrante, pero aquí hablamos de una herida visible externa propiamente, entonces hablan que tienen una herida sangrante en la región frontotemporoparietal izquierda, y neurológicamente en el sitio del accidente, en el escenario prehospitalario, dicen que lo encuentran incoherente, con apertura ocular espontánea y movimientos espontáneos de extremidades, excepto el miembro pélvico derecho, ¿sí? Entonces, con estos datos, ¿qué claro tendría? ¿Quién me dice? pues en escala ocular tendría 4, porque es espontánea. Es espontánea 4, muy bien. Con respecto al habla incoherente, estaría en 3, serían palabras inapropiadas. Muy bien. ¿Qué más? Y bueno, espontáneo, sería 3 en respuesta motora. ¿Cuánto? 3. 3. ¿Por qué 3? ¿Tiene movimientos anormales de flexión o de extensión? Ah, no. ¿Cuánto sería la respuesta motora?
¿Sería 4 también. 4? Un 4. Fíjense, si fuera 6, que es el máximo puntaje en la respuesta motora, ¿qué sería? Pues que le dijéramos Que cuando tú le dieras una orden de Una mover orden. una extremidad, lo haga. Movimientos espontáneos, ¿sí? O sea, sin necesidad de una orden o indicación. 5 sería, ¿qué? Se localiza el dolor. 5. Sí. ¿Y 4? Reflejo de retirada y flexión. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tendría? Pues tendría 6, ¿sí? O sea, el que no mueva el miembro pélvico, de eso quiere decir que el riesgo es que tenga un trauma, que esté deformada la extremidad, que le impida por dolor movilizarla, o simplemente por dolor, ¿verdad? Por una contusión directa, ¿verdad? Le impida una adecuada movilidad, pero lo demás es, ¿verdad? Una respuesta aparentemente normal. Entonces, ¿tiene un rasgo de cuánto? ¿Y que a qué TC correspondería? ¿A qué grado de TC correspondería? Tiene un 13. 13. Ajá. ¿Y qué grado de TC? Leve. Leve. Era leve. Leve. ¿Y el moderado de qué puntuación debería de tener? De 9 a 12. 9 a 12. Muy bien. Entonces, en ese momento que los paramédicos bueno, llegan al lugar del evento y, ¿verdad? Y lo empiezan a valorar, así lo encuentran ellos, ¿sí? Entonces dice que realizan protocolos de extracción rápida del auto y es trasladado al hospital en tabla espinal larga con collarín cervical rígido, así. Y esos son sus signos vitales. Recuerden esos signos vitales, ¿sí? ¿Quién me podría decir qué le sugeriría a estos signos vitales? Choque hipovolémico. Un choque Está en un hipovolémico. choque clase 3 porque ya está hipotenso y aparte ya tiene taquicardia. Posiblemente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tiene inestabilidad hemodinámica con algunos datos de choque hipovolémico. ¿Qué otros datos de choque nos faltarían aquí? Clínicamente. La diuresis. A ver, platíqueme cuánto esperaría o cómo debería de ser esa diuresis. Pues tendré que haber oliguria. ¿Cuánto es oliguria? Menor a 400 mililitros en 24 horas. ¿Y a poco eso nos dice la ATLS? No, bueno, yo respondí la pregunta, pero no, eso no. Que el ATLS específicamente no nos dice la cantidad, pero nos dice que debe tener menos de 0.5 mililitros kilo hora, ¿no? ¿Sí? Entonces, disminución de flujos urinarios. ¿Qué más datos clínicos? Acordemos que el diagnóstico de estado de choque lo hacemos con la clínica. ¿El llenado capilar? ¿Cómo estaría el llenado capilar? ¿Estaría retardado? Retardado. ¿Qué más? Las mucosas se verían pálidas. Mucosas pálidas. Pues más bien una palidez generalizada, no exclusivamente de mucosas. ¿Qué más? Los pulsos disminuidos. ¿De qué? Los pulsos distales. Sí, pero disminuidos ¿de qué? En tono, disminuidos en tono. En intensidad, ¿verdad? En intensidad. Y aumentados en frecuencia. ¿Cómo se llama ese pulso? Filiforme. Filiforme, ¿verdad? Es un pulso rápido de baja intensidad. Muy bien. ¿Y qué otro dato clínico? Las extremidades frías. La hipotermia distal, ¿sí? Entonces, esos datos. Y otro dato podría ser la alteración del estado neurológico, pero como aquí existe la posibilidad
de que esté bajo el efecto de bebidas embriagantes, pues por eso a lo mejor la respuesta incoherente, a lo mejor, aunque siempre se dice que hay que darle el beneficio de la duda y pensar, ¿verdad?, que esto es el efecto, ¿verdad?, de las bebidas embriagantes y no necesariamente de TC, aunque se debe de estar muy pendiente de la evaluación del paciente. Muy bien, entonces eso es el escenario prehospitalario, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante investigar esto? Ahí, fíjense otra vez, el impacto frontal contra un objeto fijo, en este caso el árbol, hablan de, ¿verdad?, la contusión torácica o el trauma de tórax asociado al volante. ¿Qué es en la imagen? ¿Qué nos sugeriría que pudiese tener? Un tórax inestable. Un tórax inestable, ¿verdad? Defíname tórax inestable. Es la fractura de 2 o más costillas continuas y que esas fracturas de las costillas pues ya se hace sobre un eje, o sea, que tenga una fractura o que sea múltiple en la misma costilla. O sea, son 2 o más arcos costales fracturados con 2 o más trazos, ¿verdad?, de fractura. Sí. Esto es muy importante, ¿verdad? Aquí vemos otros datos más que nos señalarían las posibles lesiones. ¿Quién me dice qué posibles lesiones nos están señalando ahí? Contusión pulmonar. Bueno, sí, contusión pulmonar, secundaria del tórax inestable, ¿qué más? Una fractura del piso anterior. ¿Perdón? Fractura de Trauma piso craneoencefálico y trauma abdominal en la derecha. O sea, nos dicen que puede tener probable trauma cráneoencefálico, trauma de tórax, ¿qué más? Puedes tener un trauma de pelvis por cizallamiento. También por la forma ser. en la que está el volante. Sí, también. ¿Y qué más? ¿Trauma laringio? O trauma de cuello o incluso de columna cervical por el tipo de movimiento, puede ser un momento de latigazo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué nos faltaría? ¿Hemorragia de cuero cabelludo? La hemorragia, la herida. ¿Sí? ¿Qué más? Hablaron ya de fractura de pelvis. ¿Qué más señala ahí? Fractura de fémur. O lesiones en fémur, ¿verdad? En la extremidad inferior. ¿Sí? Miren, todo esto nosotros teníamos que inferirlo si se nos avisara, ¿verdad?, que nos va a llegar un paciente de estas características, ¿verdad? Dicen, paciente que tuvo un impacto frontal sobre una superficie fija, en este caso un árbol, ¿verdad? Y lo encontramos así, ¿verdad? El auto con parabrisas estrellado, el volante deformado. Entonces, así nosotros vamos pensando qué posibles lesiones tiene el paciente, como por ejemplo aquí que pareciera más evidente, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿cómo se llama? Politraumatizado, politrauma. Eso sería un diagnóstico. Todo esto que hacemos y que investigamos, ¿cómo se llama? Cinemática del trauma, ¿sí? Y esto nos hace que estemos preparados, ¿verdad? Incluso que a pesar de que, por ejemplo, en trauma de lo más verde es que si llega un paciente grave, ¿verdad? Llamaban clave roja para unidad de choque y que tenían que ir la mayoría de las especialidades, pues nosotros saber quién realmente debe de estar, el cirujano de tórax o el cirujano de urgencias, el ortopedista o traumatólogo, ¿verdad? El anestesiólogo, por si quisiéramos o necesitáramos el apoyo para la intubación. O sea, todo esto es bien importante, estar preparados para cuando nos llegue el paciente. Esto siempre y cuando, ¿verdad?, existiese un centro regulador de urgencias que nos avisara, ¿verdad?, qué paciente nos va a llegar, de qué características. Muy bien. Entonces, perdón, esta es. A su ingreso al área de choque, dentro de la evaluación inicial, presenta vía aérea aparente permeable, se observa deformidad de nariz y epistaxis en A. En B, movimientos respiratorios se observan asimétricos,
a la auscultación los ruidos respiratorios abolidos con hiperclaridad pulmonar de predominio derecho. En C, el paciente está estuporoso con una frecuencia cardíaca de 120, una TA de 79-30. Eso es cuando llega justo el paciente a urgencias. O sea, no son los signos vitales del escenario prehospitalario. Los pulsos periféricos disminuyen de intensidad, piel fría y pálida y el llenado capilar retardado con una saturación por el oxímetro de pulso del 84%. ¿Sí? Esta imagen de la derecha, ¿quién me la describe? No la donde está el pulso filiforme, la que está a un lado. ¿Qué es? Es una piel marmoleada. Marmórea, ¿verdad? Sí. Esos son datos de hipoperfusión tisular muy importantes. Sí, muy bien. Estamos en C. Y luego en D, ¿sí? Dice que se observa herida sangrante en región frontotemporoparietal izquierda, estuporoso, solo presenta como respuesta a estímulos externos, o sea, al dolor, quejido, sin apertura pleural y localiza dolor con extremidad superior derecha, pupilas anisocóricas a expensas de midriasis izquierda, sin respuesta a la luz y salida de sangre por conducto auditivo externo. ¿Sí? Muy bien. En la E, de exposición con control de temperatura, ¿sí? Presenta deformidad de miembro pélvico izquierdo con acortamiento de dicha extremidad, sin equimosis en región, perdón, con equimosis en región perianal y sangre en meato urinario. Así lo encontramos, o así lo, ¿verdad? Al momento de explorarlo de su ingreso a un choque, esos son los datos del paciente. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver. Entonces, en A, vía aérea aparente permeable y se observa deformidad de nariz y epistaxis. ¿Se acuerdan que A, o que la mayoría del abecedario del ABC de reanimación son condiciones complejas, o sea, no es una sola? Aquí decimos vía aérea permeable, ¿qué nos faltaría para completar A? Vía aérea permeable y ¿qué más? El manejo de la columna. Y control de columna, ¿verdad? O inmovilización de columna. Entonces, ¿qué manejo le daríamos a este paciente en A? Se le puede mantener el collarín rígido y pues podríamos evaluar poner algunas puntas nasales en lo que terminamos de hacer la exploración. Porque pues no... O sea, ya hicimos la revisión primaria, que fue lo que yo les expuse en la diapositiva previa. Ahora acuérdense que revisión primaria más reanimación. Pues se puede conectar a suplementos de oxígeno, ya sea por puntas o por mascarillas. ¿Y cómo mantenemos la vía aérea permeable? Con el collarín. Una cánula y por ahí estarle pasando el oxígeno porque tiene deformidad de nariz y entonces eso podría tener o llevar a que se complicara su vía aérea. A ver, primero, con collarín lo único que hacemos es, ¿verdad?, estabilizar la columna cervical, ¿sí? Segundo, me hablan de una cánula. ¿Qué cánula? ¿De qué me habla? ¿O qué tipo de cánula refiere? Orotraqueal. O sea, directo a intubación, a una vía aérea definitiva. ¿Por qué? Bueno, es que no me acuerdo cuánto tiene de SPO2. ¿De qué, perdón? De SPO2, no sé cuánto. La saturación, 84%. Ah, entonces sí hay que darle una vía aérea definitiva, ¿no? ¿Piensas que hay alteraciones en la ventilación? ¿Sí? Sí, no hemos visto todo el tórax, pero bueno, sí, que por ahí va. Por ahí va. ¿Qué hay que hacer para intubar al paciente primero? Lo primero que hay que hacer. Pues o sea, dices, voy a intubar al paciente, se supone que ya está tu equipo preparado.
¿qué haces inicialmente? Ver que esté sedado, ¿no? Pues está suporoso. Le quitarías un poco de mecanismo de defensa que tiene al sedarlo. Pero bueno. Tracción mandibular, tal vez. ¿Perdón? Tracción mandibular, tal vez. Tracción mandibular. O sea, ¿es una maniobra para qué? Modifica la vía aérea de tal manera que Para disminuye abrirle su la obstrucción. boca. Primero tenemos que abrirle la boca y hacer una exploración de la cavidad oral, a ver si no hay restos de alimentos, si no hay secreciones, si no incluso restos de la lengua que se haya mordido. O sea, tenemos que ver que no haya algo que obstruya parcialmente la vía aérea del paciente, ¿sí? O que no tenga, si tiene epistaxis, que no tenga sangrado retrofaringeo, ¿verdad? Y que pueda estar comprometiendo la vía aérea también del paciente. O sea, hay que aspirar, pero primero hay que hacer la apertura de la vía aérea. Entonces, ¿cómo hacemos la apertura de la vía aérea? Ya hablaban de alguna maniobra. ¿Con la retracción mandibular? Con la tracción mandibular, ¿verdad? Muy bien. Entonces hacemos la apertura, exploramos que no tenga, ¿verdad? Un cuerpo extraño que obstruya parcialmente o que no tenga muchas secreciones o sangrado, ¿verdad? Para hacer el procedimiento. Muy bien. Pero fíjense que, o sea, sí está bien lo que comenta, que por la saturación podríamos hacer una indicación de intubar al paciente, pero recordemos que la oximetría de pulso, si el paciente está hipoperfundido a nivel distal o a nivel cutáneo, pues la saturación de oxígeno no es una buena guía, puesto que, ¿verdad?, no hay suficiente flujo sanguíneo a nivel distal, hay vasoconstricción periférica y entonces ya la saturación de oxígeno no es tan confiable. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sería indicativo o sumado a lo que comenta su compañero por la saturación baja? ¿Qué otra cosa sería indicativo para tomar la decisión de una vía aérea definitiva? ¿Qué es un trauma facial? O un Glasgow menor a 8. Y ahorita tendría un Glasgow menor a 8. No, dijimos que tenía un 13. Pero eso era en el escenario prehospitalario. Fíjate ahí, ¿qué Glasgow tendría? ¿Cuánto tendría de apertura ocular? O palpebral. 1. 1. 1, ¿verdad? ¿De respuesta verbal? 2. 2, ¿verdad? ¿Y respuesta motora? Un 5. 5. 5. Entonces, ¿tiene un Glasgow de cuánto? De 8. De 8. De 8, ¿verdad? Entonces, aquí, por eso es importante, ¿verdad?, determinar la condición neurológica del paciente, porque aquí nos guía para el manejo de A, que sí sería una vía aérea definitiva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tiene ya un TC que era leve. ¿A qué grado de TC pasó? Severo. Severo, ¿verdad? O grave. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? Ya me dijeron intubación, vía aérea definitiva. ¿Qué más? Nos saltamos poner 2 vías de calibre corto y anchas, ¿no? Mira, sí y no. ¿Sí? Sí, en el aspecto de que pasamos de A y sumamos D, pero esto es con la final, como vimos al paciente deteriorado, era para tomar una decisión del manejo de la A o como tal, ¿sí? Entonces, por eso no estoy manejando D propiamente, aunque debería de hacerlo. ¿Qué debería de hacer en D?
que nos llama la atención y que simultáneamente a lo que es el manejo de la vía aérea con control de columna cervical, tengo que hacer en D. Es algo muy evidente y que no podemos dejarlo pasar porque contribuiría a mayor deterioro hemodinámico o mayor pérdida sanguínea o acentuación del estado de choque. ¿Qué deberíamos de hacer? En D. Es algo muy sencillo, es algo que no nos quitaría tiempo o que podríamos delegar a alguien más. Dextroxis, solo así. No, eso en algún momento se puede incluir como un signo vital más, ¿verdad? Puede ser la compresión directa de la herida sangrante en la región frontotemporal. Así es, ¿verdad? O poner o colocar un apósito estéril y posteriormente un vendaje tipo capelina que contenga el sangrado. Ya después con calma haremos la reparación de la lesión. Ahorita lo que nos interesa es lo que pone en peligro la vida, ¿sí? Entonces, sería que el manejo, ¿verdad? Una compresión directa o un vendaje con capelina, ¿verdad? Y vamos a hacer una vía aérea definitiva, que ya habíamos comentado. ¿Y cómo vamos a manejar B de ventilación? Acuérdense que B de ventilación es descartar aquello que comprometa la ventilación y proporcionar oxígeno suplementario. Entonces ya A es vía aérea definitiva. Y después... Vamos a evaluar si presenta algún, no sé, trastorno. A mí me sonaba, como lo vimos en la evaluación primaria, que podría tener un neumotórax por las características que mencionaban. Entonces Pues, podemos ya sea descartarlo o pensar en un tórax inestable. Eso es, entonces sería descartar todo aquello que pudiese alterar la ventilación durante la revisión primaria. ¿Qué sería? Ya hablo de tórax inestable. ¿Qué tipo de neumotórax? Porque aquí en trauma vimos 3 tipos de neumotórax. Dígame los 3 tipos de neumotórax. Vimos el neumotórax simple, atención y abierto. Abierto, ajá. ¿Cuál le sugeriría a usted que pudiese ser? A mí me parece como si fuera un neumotórax atención. Muy bien. Entonces, ahí detenga ese dato. Es muy importante que usted lo mantenga presente. Mientras, ¿quién me dice cómo valoramos que esté bien colocado el tubo endotraqueal? Por Con clínica, por ejemplo. Pues auscultando los campos. ¿Cómo? ¿Cómo se llama esa técnica o qué áreas auscultaríamos? Los ápices. ¿Los ápices? ¿Qué más? Bueno, o sea, de ambos lados, escuchar bilateral. Bilateral, ajá. Pero no sé cómo se llama esa técnica. Yo lo comenté, es la de los 5 puntos. Entonces auscultamos los ápices, auscultamos las regiones laterales y auscultamos ¿qué más? ¿Cuál sería el 5.º punto? El epigastrio, ¿verdad? Epigastrio. ¿Verdad? Descartar que no esté en vía digestiva. ¿Cómo más clínicamente checamos que esté bien colocado el tubo? Y una vez que empezamos a proporcionarle oxígeno suplementario, ¿verdad? Esté funcionando adecuadamente. O que esté pasando a campos pulmonares. O a los alveolos, como lo quieran ustedes ver. Que haya movimiento respiratorio y no que digamos que se infle el estómago, podría ser. Podría ser, ¿verdad? Que los movimientos respiratorios, observar movimientos respiratorios de preferencia que sean simétricos, ¿sí? ¿Qué más? Checar la saturación. Checa la saturación. Algunos dicen también que mejora la coloración del paciente, sobre todo a nivel ungueal o peribucal, ¿sí? Entonces, la otra sería, ¿qué más? Ya en forma, ahora sí que armada o con apoyo de algún paraclínico, ¿cuáles? Con una radiografía de tórax. No, acuérdense que la radiografía de tórax nos dice dónde está la punta de la cánula.
en relación a la carina, no nos dice o no nos asegura que esté en la vía aérea. Con una gaso. Una gasometría, por supuesto, pero antes de la gasometría, si tuviésemos el recurso, ¿qué más? ¿Con un capnógrafo? Con la capnografía, ¿verdad? Sí, el CO2, la medición del CO2 exhalado. Muy bien. Entonces, estos pacientes, ¿verdad? Hasta, como ya apenas vamos a ir a descartar compromisos en B de la ventilación, pero no podemos dejar la cánula orotraqueal al aire ambiente. Entonces, normalmente lo que hacemos es los conectamos a un ventilador mecánico, tratando de no perder tiempo para descartar el problema de ventilación. ¿Por qué? Porque si tenía un neumotórax simple y con la ventilación mecánica lo podemos convertir en un neumotórax a tensión. Entonces, por eso es muy importante que todo vaya de la mano continua. ¿Sí? Entonces, así podríamos proporcionar oxígeno suplementario, ¿verdad? También observaríamos que la saturación tiende a mejorar, ¿sí? De ese 94 se podría ir a 96, ¿verdad? En fin, entonces esto es variable. Muy bien. Entonces, ya vimos A, ¿verdad? Y ahora vamos a resolver B, ¿sí? Entonces, por lo pronto, el paciente sigue con datos de estado de choque, así los detectamos, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos para detectar o al ver qué tipo de alteración pudiese haber tenido en B? Con exploración física, que ya se mencionó. Eso es, muy bien. Entonces, ya hablaban también sus compañeros que deberíamos de haber canalizado a nuestro paciente. Acuérdense que circulación es valorar el gasto cardíaco e iniciar el aporte, ¿verdad?, de la reanimación hídrica. Para esto, ¿verdad?, pues necesitamos algunas características. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje de C? Bueno, pues vamos a canalizar venas periféricas, ¿sí?, con catéteres. ¿De qué características? Tienen que ser anchos y cortos. Anchos y cortos, muy bien. Si no pudiésemos canalizar una vena permeable, ¿qué otra vía tendríamos para administrar soluciones? Una vía central. O intraósea también. Vía central nunca lo refiere, lo que refiere es una vía intraósea, ¿verdad? Aunque, pues, en la realidad, a veces, no a veces, la mayoría de las veces más bien tenemos materiales para colocar una vía central subclavia o yugular que colocar un catéter intraóseo, ¿verdad? Es un poco caro el material, tiene que haber un dispositivo muy, muy bueno, son pistolas neumáticas, entonces no siempre se tiene, ¿sí? Al momento de canalizar, ¿verdad?, vamos a tomar muestras. ¿Quién me dice, verdad, cuántos tipos de muestras y a dónde las vamos a enviar? Se tiene que tomar la muestra de electrolitos séricos, la muestra de tipado y cruzado para saber el tipo de sangre y pues para en caso de que se necesite pedirlo al banco de sangre y pues sí, los concentrados que se vayan a necesitar. También se tiene que tomar la gasometría y de orina. Fíjense, no, sí, la orina también. Aquí es importante que no confundamos las situaciones. Hablamos de venas permeables. La gasometría es, normalmente lo que pedimos son gasometrías arteriales, ¿sí? Entonces, vamos, como recordatorio. Se toma una muestra para mandar al laboratorio para que realicen un perfil de urgencias que es biometría hemática, que es química sanguínea, sobre todo es glucosa, urea, creatinina, o boom y creatinina más glucosa, por supuesto, electrolitos séricos, sodio, potasio, cloro, ¿sí? Y tiempos de coagulación, sobre todo en los pacientes mayores o en los pacientes que toman medicación previa, ya sea antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, que es un antecedente muy importante que debemos investigar. Entonces, esa es la primera muestra, por decirlo así, o sea, banco de sangre, perdón, al laboratorio. Luego tomamos una muestra para banco de sangre.
ya lo comentaron ustedes, para tipar y cruzar, en dado caso que el paciente requiriese de transfundir sangre o sus elementos, ¿sí? Y la otra es para el laboratorio de toxicología. Recordemos que todo paciente con trauma es caso médico legal y entonces todos ellos debemos descartar que no tengan efectos de alguna droga. Es importante. Y nos faltaría, ¿qué más? Pero ya llevamos laboratorio para el perfil básico de urgencias, banco de sangre, laboratorio toxicológico y en una situación especial que sería la mujer en edad fértil, una prueba de embarazo. ¿Sí? Entonces, esas son las muestras iniciales que tomamos cuando canalizamos una vena periférica en la unidad de choque. ¿Sí? La gasometría, esa es una muestra arterial. Habitualmente, igual lo puede tomar alguna enfermera con cierta capacitación, si no lo toma el residente, el interno o el adscrito, dependiendo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a administrar? ¿Qué tipo de solución vamos a administrar y cuánto? ¿Quién me dice? Cristaloides. Isotónico. Pero nombres. Solución salina o Ringer lactato. Solución salina en 0.9% y Ringer lactato. ¿Cuánto? 30 mililitros por kilogramo. Dice el libro que el bolo inicial, ¿de cuánto es? El bolo inicial, según yo, era de 1 litro. De 1 a 1.5 litros. Eso es a partir de la 9ª y sobre todo de la 10ª edición de la TLS. Antes se manejaba 2 litros, o sea, 1 litro o 1000 mililitros en cada vena permeable que se canalizó, que habitualmente son 2 venas permeables, ya que una se usa para continuar la reanimación hídrica con solución salina al 0.9 o Ringer lactato, y la otra se usa en caso también de que requiriese transfundir sangre o sus derivados, entonces para tener en forma alterna. No se tiene, bueno, no siempre el bolo inicial va con sangre y sus derivados, entonces, ¿verdad? Se dice que debemos de valorar entre 1 litro y 1,5 litros, dependiendo de las características de nuestro paciente. Por ejemplo, este paciente, ¿ustedes cuánto le administrarían? Litro y medio, ¿no? Ya comentaron que recordando que para que se altere la presión arterial mínimo debe de tener una pérdida del 30% de volumen circulante efectivo o de sangre como tal, ¿verdad? Entonces quiere decir que es un choque grado 3 y por lo tanto, ¿verdad? Es una situación grave para el paciente y por lo tanto, pues sí sería 1,5 litros. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo se administra el bolo inicial? ¿Ahora? ¿En 1 hora? En la primera hora, ¿verdad? Y en esa primera hora nosotros debemos de investigar la causa del estado de choque para dirigir el manejo propiamente de ese estado de choque. Doctor, una duda. ¿Cuánto es lo máximo que podemos dar de cristaloide? No hay una cantidad específica. Se supone que el paciente no debe de estar en urgencia, en choque más allá de un par de horas. Sí, entonces hablamos de 2, 3 bolos, todo dependiendo la respuesta que tenga el paciente a la reanimación que demos, ¿verdad? Y que los servicios tratantes, porque al final urgencias es un servicio de apoyo nada más, ¿verdad? Entonces hablamos cirugía, neurocirugía, sí, trauma y ortopedia, ¿verdad? Digan qué van a hacer con el paciente. Lo van a pasar a quirófano, se va a solicitar terapia intensiva o lo van a subir a piso porque tuvo una buena respuesta, ¿verdad? Entonces, se supone que así debería de ser como tal. Entonces, hablamos de un segundo bolo y muy rara vez de un tercer bolo, ¿sí? En cuanto a sangre y sus derivados, acuérdense que lo ideal es primero administrar sangre tipada y cruzada. El problema es el tiempo que se tarda el banco de sangre para hacer esto, y entonces hay pacientes que tienen grandes pérdidas y tenemos de recurrir o a sangre O negativo, ¿verdad? O a su tipo de sangre, pero sin tipar ni cruzar propiamente.
con todos los riesgos que conlleva. Entonces, podemos hacer una compresión directa si es que es un sangrado externo, ¿verdad? En algún momento hasta el uso de un torniquete, ahora ya nuevamente se está volviendo a utilizar, siempre y cuando estemos vigilando, ¿verdad?, el aspecto neurovascular distal de la extremidad para evitar mayores compromisos, ¿sí? Eso es con la finalidad de dar tiempo al tratamiento definitivo. Entonces estamos canalizando, ¿verdad?, la vena permeable, estamos tomando la muestra de sangre, ¿sí? Si no tuviésemos esa posibilidad, pues esa es una pistola neumática para la colocación de un catéter intraóseo, ¿sí? También esto es algo muy transitorio, se supone que después del primer bolo, y si no hay mayores pérdidas sanguíneas por parte del paciente, ¿verdad?, los vasos, sobre todo las venas, se dilatan un poco y hay posibilidades de entonces canalizarlas y se retira por los riesgos que conlleva esta punción intraósea, ¿verdad?, principalmente procesos infecciosos. Esos son los kits de lo que es, ¿verdad?, para la colocación de un catéter intraóseo, son pistolas neumáticas las que se utilizan. Entonces hablamos soluciones. ¿Qué características deben llevar las soluciones? O sea, ya vimos que son soluciones isotónicas, ringer lactato, solución salina al punto 9, pero ¿cómo debemos de administrarlas? Esa imagen que le estoy poniendo, ¿qué le sugiere? Tienen que estar tibias. Deben estar calentadas, ¿verdad? Deben estar, ¿verdad?, aproximadamente entre 39 y 40 grados. Estos se hacen mediante calentadores especiales como el que vemos, y cuando no se tiene, pues utilizamos, ¿verdad?, el horno de microondas que por lo regular no falla en los servicios de urgencia. Entonces, o también tenemos dispersores que, ¿verdad?, que conforme va pasando, ¿verdad?, las soluciones van calentando y se van administrando. Igualmente, esos dispersores los tenemos para la administración de sangre y sus derivados. ¿Alguien me puede decir, ¿verdad?, a qué llamamos transfusión masiva? ¿Cómo definimos transfusión masiva? Más de 10 paquetes. ¿En qué tiempo? En 24 horas. 24 horas. Así es. ¿O cuál otra definición sería también? O más de 4 unidades en la primera hora. ¿Verdad? El requerimiento continuo. ¿Y qué sería una transfusión balanceada? ¿Sí les suena el término o no? Pues dar paquete y plasma podría ser. Sería concentrados eritrocitarios o paquete globular, sería plasma fresco concentrado, sí, o perdón, congelado, y serían plaquetas. O sea, son 3 unidades que se administran simultáneamente de eritrocitos, ¿verdad? El plasma fresco que lleva, además de algunos factores de coagulación muy poquitos, pero lleva leucocitos o glóbulos blancos, y las plaquetas. Eso sería una transfusión balanceada. ¿Y en qué condiciones hablamos de autotransfusión? Cuando el paciente tiene una hemorragia exsanguinante y se puede volver a ingresar esa sangre. ¿En qué situaciones, en qué tipo de trauma lo hacemos o lo podríamos hacer? ¿En un hemotórax? En un hemotórax masivo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, en B dice que tiene movimientos ventilatorios que se encuentran asimétricos a la auscultación, ruidos respiratorios abolidos con hiperclaridad pulmonar de predominio derecho. Esos son sus signos vitales o cómo le encontramos al paciente. ¿Sí? Entonces, ya uno de sus compañeras nos hablaba que sospechaba de qué. De un neumotórax de atención. De un neumotórax de atención. Si fuera ese el caso, ¿cuál sería el manejo inicial y cuál el tratamiento definitivo? Tendría que colocarse sacar la presión del neumotórax con una aguja o con un catéter, y el tratamiento definitivo pues ya tendría que verlo el servicio de cirugía. Y se podría poner también un sello de agua, pero ya dependería del
de cómo va evolucionando el paciente y cómo lo van evaluando los demás servicios. El tratamiento definitivo sería un tubo pleural, ¿no? Así es. Entonces, el manejo inicial es la descompresión, ya sea con aguja, en el segundo espacio intercostal, en la línea medio clavicular del lado afectado, y el definitivo es colocar una sonda endopleural conectada a un pleurovac, a una trampa de agua que le llaman, ¿sí? Eso es el neumotórax a tensión. ¿Qué tipo de choque podría corresponder eso? Obstructivo. Obstructivo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está provocando? Disminuyendo el retorno venoso. También desplazando la silueta cardíaca y provocando una disminución en el inotropismo, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿verdad? Un neumotórax del lado derecho que empieza a desplazar todo hacia su lado contralateral, que es el izquierdo, incluyendo mediastino que lleva grandes vasos, ¿verdad? Y con eso disminución del retorno venoso, ¿sí? Nuevamente, ¿cómo lo veríamos? Y entonces el tratamiento inicial es una descompresión rápida con una aguja, o también ya hablan del dedo descompresor. ¿Qué es esto? Pues es en el quinto espacio intercostal, línea medio axilar, ¿verdad? Hacemos una incisión, empezamos a disecar hasta que el dedo, ¿verdad?, llega a pleura y es el que va a perforar la pleura. Realmente esto es lo mismo que hiciéramos o que hacemos cuando vamos a colocar el tubo endopleural. Realmente no le encuentro gran ventaja en ese aspecto. El problema es el tiempo, o sea, que tengamos todo el equipo para hacer el procedimiento. El preparado del pleurovac a veces no es tan fácil, ¿verdad? Llevan algunas soluciones o, bueno, agua en diferentes compartimentos. Entonces eso a veces tarda, por eso la maniobra del dedo del catéter o de la hoja descompresora para que convierta un neumotórax a tensión en un neumotórax abierto, ¿sí? Una preguntota. En el trauma de embarazada venía una pregunta de dónde poner la aguja descompresora. Ajá. No sé si se coloca en el segundo espacio de la línea medio clavicular o ahí no supe la verdad y le puse que solo más arriba, pero ¿dónde se coloca? Igual, es igual, en el segundo espacio intercostal. Ok. Perfecto, gracias. La imagen del lado izquierdo es el pleurovac, ¿sí? Lleva varias cámaras, algunas llevan llenado con agua, otras no, otras van al vacío, que es lo que hace la trampa de agua, ¿sí? O antes se llamado sello de agua. Entonces, pero esto, bueno, pues se supone que debemos de saberlo manejar adecuadamente para evitar errores y evitar complicaciones a nuestro paciente. Entonces, por eso les digo que esto del dedo descompresor prácticamente es colocar ya un tubo endopleural, porque metes el dedo a la pleura y una vez metes la sonda endopleural, ¿sí? En cambio, una aguja es nada más un aseo muy rápido con isodine de la región subclavicular, ¿verdad? Y la punción propiamente. Bueno, la 10ª edición de la TLS se dice que esto, pues, a veces tienen muchos errores. ¿Por qué? Porque a veces la aguja no es de diámetro suficiente como para perforar hasta pleura, o a veces podemos lesionar un vaso como tal. Entonces, todo eso pone en contra de hacer la descompresión con aguja, ¿verdad? Y que es más seguro con el dedo. Pues igual es la colocación del tubo endopleural, ¿sí? Entonces, y esta es una placa de tórax, ¿verdad? Con el tubo endopleural dirigido hacia la región apical, si lo identifican, ¿verdad? Y, ¿sí? Y donde ya se ve expandido y el regreso de las estructuras a la línea media. Y no sé si logren observar, ¿verdad? El catéter, la vía central. Normalmente cuando colocamos un tubo endopleural, entonces, pues, sin tener tanto el riesgo de provocar neumotórax, pues ya podemos hacer una punción subclavia para colocar un catéter central. Bueno, cuando se requiera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aparentemente, ¿verdad? Con esto se supone que debería de mejorar la condición si pensáramos que fue un neumotórax a tensión, pero miren, dice, el paciente continúa estuporoso, ahora con una frecuencia de 128, con una TA de 88-46, los pulsos periféricos persisten disminuidos de intensidad
y el llenado capilar retardado, la piel fría y pálida. Pues lo que sí es que mejora la saturación al 94%, tenía 84%, ¿sí? ¿Qué le sugiere esto? ¿Qué está pasando? Se suponía que era un hemotórax de atención y que esa era la causa del estado de choque de nuestro paciente. Que hay una hemorragia que aún no encontramos. Exactamente. Entonces, ¿qué sigue? Un FAST. ¿De dónde? Un FAST, pues el espacio de Morrison, el espleno renal, el pericardio y el, abajo de la vejiga, no creo que sea. A ver, entonces, pues, se supone que ya checamos B, o sea, tórax, y ya no tiene ningún otro dato. Si se acuerdan, la placa de tórax no nos da los datos de un tamponade como para pensar que esa sea la otra causa del estado de choque, ¿sí? ¿Qué datos nos podrían sugerir tamponade clínicamente? ¿Cuál es la triada de B? Son ruidos cardíacos velados, ingurgitación yugular e hipotensión. Eso es. Y aquí, en esta entidad de tamponade, ¿verdad? Hablamos de un signo de Kussmaul. ¿A qué se refiere? ¿Sí se acuerdan? Que aumenta la presión yugular al momento de la inspiración del paciente. La presión venosa central, ¿sí? Y entonces, todos esos son datos que nos sugieren taponamiento. Entonces, pareciera que no. Entonces aquí, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué vamos a explorar? Ya su compañero se había adelantado un poquito hablando de un fax, pero ¿qué seguiría? ¿Y qué exploramos? ¿Dónde Cavidad investigamos? abdominal. Abdomen, ¿verdad? Sí. Abdomen y pelvis, por supuesto. Entonces, ¿cómo se llama esa maniobra? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? No. De valoración de la pelvis. ¿Es de compresión y elongación? Así es, ¿verdad? Sí. Y se supone que nada más debemos de hacerlo, bueno, lo ideal es una vez, porque el riesgo de manipular pelvis en esa situación es que podamos provocar más sangrado. ¿Sí logran ver la fractura de la pelvis en la placa radiológica? Sí. Sí. Entonces ya hablaban de un mecanismo. ¿Qué mecanismo me habían dicho? Cizallamiento, dijo Luis. Cizallamiento, ¿verdad? Sí. O por compresión lateral como tal. Entonces aquí la tenemos. Se supone que, ¿verdad?, los pacientes con estas condiciones pueden formar qué complicación tardía y que sea la causa del estado de choque. Secuestro de volumen mayor a 1500. Ese sería el fémur. Más bien yo me refería a la formación de un hematoma retroperitoneal, ¿sí? De grandes dimensiones y que sea esa la causa del estado de choque, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué tendríamos que hacer para descartar eso? FAS no, puesto que no, el espacio retroperitoneal no detecta nada. Un ataque. Un ataque. El problema es que el paciente está inestable y acordemos que no podemos desplazarlo, ¿sí? Puesto que está inestable hemodinámicamente y el riesgo de más complicaciones es elevado, ¿sí? Muy bien. Dentro de ese, ¿verdad?, hay algunos anexos que se agregan en el manejo. ¿Cuáles son? ¿Sí se acuerdan? O sea, ¿se refiere a qué más debemos de investigar o qué otras? ¿Qué más debemos de hacer en C? Ya lo canalizamos, ya le tomamos las muestras, ya le administramos o le estamos administrando nuestra primera carga de volumen. ¿Qué más debemos de hacer en C? Presión arterial, pues. ¿Qué? ¿Presión arterial qué? O sea, checarla constantemente.
Aquí está, ¿sí? Debemos de colocar una sonda nasogástrica y una sonda vesical, ¿sí? ¿En este paciente colocaríamos sonda nasogástrica? No, ¿Se acuerdan que tenía qué problema? tenía una fractura nasal. Una probable fractura nasal, tenía epistaxis, ¿verdad? Sangrado. Entonces, no colocamos sonda gástrica. ¿O sí? Sí, pero por la boca, ¿no? Entonces sería orogástrica. Ah, sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Y la sonda vesical? También porque el mejor dato que está, o sea, el gasto urinario es el mejor dato para ver que la reproducción del líquido está teniendo efecto. Es un dato que nos sugiere una adecuada reanimación hídrica. Y hay otros. ¿Se acuerdan por laboratorio cuál podría ser? Lactato. ¿Verdad? Los niveles de lactato, ¿sí? Mayores de 2 nanogramos son, ¿verdad? Igual a hipoperfusión, ¿sí? Entonces vamos viendo cuál es su reporte. Normalmente solo reporta la gasometría o el reporte del exceso de base, ¿sí? Eso también nos ayuda, ¿verdad? A ir viendo cómo va nuestra reanimación hídrica. Bueno, entonces la sonda Foley, ¿en él hay indicación para colocar o para no colocar? ¿Sí se acuerdan que tenía sangre en meato urinario? ¿Colocamos o no colocamos sonda? Está contraindicado colocarla. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo mediríamos la diuresis? Una punción. Una suprapúbica. Una sonda suprapúbica. Una punción suprapúbica, ¿verdad? Con colocación de sonda a ese nivel. O sea, todos estos factores son muy importantes que lo estemos checando, ¿sí? Muy bien. Si decidiésemos realizar un lavado peritoneal diagnóstico, ¿cuáles serían los criterios para decir que es positivo? Que hay eritrocitos. Que hay eritrocitos. ¿Cuántos? No lo sé. ¿Quién sabe? ¿Eran 3 por campo? No. No, creo que son más de 5 por campo. No. Hablan de una cifra muy grande, bueno, grande de eritrocitos. Y no es por acá. ¿Son arriba de 100,000 glóbulos rojos? Ajá. ¿Qué más? Arriba de 500 leucocitos en... Ay, ¿cómo se le llama? Es que no apunté la cifra. Ajá. Y tiene que ser también una tinción de Gram positiva. Que la tinción Gram sea positiva, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y entonces eso nos indica. ¿También qué otros datos para decir que es positivo? Que tenga fibras textiles o que al momento de colocar el catéter, hacer el aspirado inicial, pues salga sangre como tal, ¿verdad? Entonces, Lo que era el agua de Santía, ¿no? Para mandar las pruebas al citoquímico, esa debe ser la característica de la solución a obtener, como agua de sandía. Cuando es sangre propiamente, eso ya es, ¿verdad?, indicación de la aparatomía exploradora. Muy bien. Entonces, su faz, así sería el aspirado inicial en la imagen inferior izquierda, ¿verdad? Sangre como tal, entonces eso nos indica que hay sangrado dentro de cavidad y que por lo tanto, pues el cirujano tiene que pasarlo a quirófano para hacerle la exploración quirúrgica. ¿Sí? O una vez que está estabilizado el paciente y que, ¿verdad?, no requiera mayores cuidados, en la revisión secundaria ya se lleva una imagen tomográfica para descartar, ¿verdad?, los posibles datos de lesión. Muy bien. Entonces, descartamos que en abdomen tenga algo,
bueno, solamente la fractura de pelvis, pero pareciera no es la causa, el paciente sigue con datos de estado de choque, y entonces fíjese lo que dice en la E, presenta deformidad del miembro pélvico izquierdo con acortamiento de dicha extremidad, con equimosis en región perianal y sangre en meato urinario. Bueno. Ya hablamos de que tiene una fractura de pelvis, eso nos indicaría, justificaría el acortamiento de la extremidad, ¿sí? Pero la deformidad, ¿quieren ver la deformidad del paciente? ¿Eso sería causa de el estado de choque? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eso puede acumular más de 1500 mililitros, ¿sí? Puede ser el puro hematoma más el edema de tejidos blandos. Entonces, ¿se acuerdan cómo se llama ese síndrome? Síndrome compartimental. De Morel-Lavalle, ¿verdad? Que nos lleva a su vez a un síndrome compartimental, ¿sí? ¿Qué haríamos, ya que habló del síndrome compartimental, qué haríamos para tratar de evitar que se desarrolle un síndrome compartimental? Bueno, primero, ¿qué datos nos sugerirían síndrome compartimental? Podría ser dolor al percutir, inflamación. Dolor, pero ¿a poco percutimos esa Bueno, área? no, o sea, bueno, al revisarlo, pues, a la palpación. Un dolor exagerado, ¿no? Inicialmente, ¿sí? Y que el inflamación. área esté a tensión al momento de la palpación, ¿sí? ¿Qué más? Falta de movilidad. Podría ser falta de movilidad. ¿Qué más? ¿Qué Que exploramos? al momento de realizar movimientos pasivos también duela. Exacto. ¿Qué más exploramos en una extremidad? Pulsos. La perfusión Pulsos sanguínea. distales, ¿verdad? ¿Sí? O sea, exploramos el aspecto neurovascular distal, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que checar. Ahora, le pusieron la sonda suprapúbica y la orina, sí, es turbia. ¿Eso es un dato sugestivo de rabdomiolisis? Sí. ¿Y qué tendríamos que hacer para manejar esa rabdomiolisis? Tendría que indicar soluciones, empezar a pasar más soluciones para una vez que se detecta la mioglobulinuria. O sea, para forzar una mayor cantidad de formación de orina y tratar de evitar la precipitación de estos pigmentos, ¿sí? Si eso no funcionara, ¿qué haríamos? Una diálisis. Un poquito antes de la El diálisis. uso de bicarbonato y manitol, ¿no? Exacto. ¿Cuánto de bicarbonato ya habíamos quedado? ¿Cuánto? 1.000 equivalente por kilogramo. 1.000 equivalente por kilogramo en infusión continua para 24 horas. Se administra aproximadamente, bueno, en una solución de 1.000 mililitros, de solución salina al 0.9 o de Ranger lactato, y se deja esa infusión para 24 horas. Y si eso, a pesar de eso, no funcionara, el volumen, la alcalinización, administraríamos manitol, ¿cuánto? Una solución al 30%. Y es al 20%. Okay. ¿Pero cuánto? ¿Un gramo por kilogramo? Un gramo por kilogramo, ¿verdad? Entonces, para forzar esa diuresis. Siempre y cuando, acuérdense, esto es bien importante para cuando usemos diuréticos. Siempre y cuando, ¿verdad? Creamos o ya tengamos parámetros que nos sugieran que el paciente está bien hidratado. Si no, el riesgo es que nosotros acentuemos la hipovolemia. Entonces, cuidado con eso. Entonces, por supuesto que esto puede provocar el estado de choque, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado con estas situaciones. De todos modos, se corrigió un neumotórax, ¿verdad? Y estuvimos pendientes de la condición de nuestro paciente, ¿sí? Ese sería el manejo para la fractura de pelvis. Bueno, inicialmente, sobre todo en el escenario prehospitalario. En el escenario intrahospitalario y dependiendo de la valoración de los traumatólogos, lo que hacen es ponerles un marco con fijadores externos para estabilizar la fractura.
Muy bien, entonces es lo de la sonda Foley o sonda transuretral. ¿Sí? Entonces, ahora, fíjese su condición hemodinámica, ¿sí? Ya recuperó la TA, los pulsos periféricos son de buena intensidad, ¿verdad? El llenado capilar es 2 y 3 segundos, que es prácticamente normal, la saturación de 97, la frecuencia cardíaca de 96, pero el paciente sigue estuporoso. ¿Eso qué nos sugeriría? Un trauma craneoencefálico. Ahora vamos al trauma cráneoencefálico, ¿verdad? Esos son los anexos de C que yo les comentaba, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Vamos a checar. ¿Se acuerdan los datos clínicos que tenía el paciente? Tenía anisocoria, evidencias de midriasis derecha o izquierda, ¿no se acuerdan? Izquierda. Izquierda. Y tenía hemiparesia derecha. ¿Eso es igual a qué? Herniación del uncus. Herniación del uncus. ¿Por qué se provoca la herniación del uncus? Por aumento de volumen. Puede ser por un aumento de volumen ¿de qué? ¿De cuál de los 3 componentes que hay intracraneales? Es el epidural. O sea, de la sangre, ¿verdad? Ajá. Sí. Pues puede ser el epidural, puede ser el subdural, los dos se comportan. Entonces tiene, ¿verdad? Sería esto. ¿Qué tipo de hematoma es? Subdural. Un subdural. ¿Sí? Si se fija en el ventrículo cómo se empieza a desplazar, a eso le llaman desplazamiento, ¿verdad? O efecto de masa, y bueno, requiere la evacuación pronta de ese hematoma, o de lo contrario va a provocar mayores daños. ¿Y ese tipo de hematoma? Epidural. Epidural. Muy bien. Pero si el paciente, después de todo lo que hicimos, tuviera estos signos vitales, ¿qué le sugeriría? Puede ser una fractura de la base del cráneo. Es que yo me acuerdo que cuando nos presentó al paciente había dicho que tenía sangrado, me parece, del conducto auditivo derecho. Sí, o sea, sí, es de la base del cráneo, de piso medio, ¿verdad? Que es la salida de sangre a través del conducto auditivo, ¿sí? Y eso sí está asociado a las imágenes de los hematomas, que bien puede ser subdural o epidural. Pero yo me refiero a que si una vez que descartamos que el neumotórax haya sido la causa del estado de shock, o que la fractura de pelvis haya sido la causa del estado de shock, y el paciente tuviese estos datos de signos vitales, ¿qué nos sugerirían esos signos vitales? ¿El paciente qué tendría? Muerte cerebral. No, con frecuencia de Puede carga. tener también una lesión a nivel de columna vertebral y propiciar un shock neurogénico, ¿puede ser? Exacto, ¿verdad? ¿Y por qué no un choque medular? ¿Quién me dice cuál sería la diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, en este paciente, yo digo, sí, posiblemente más bien se trata de un choque neurogénico, no es un choque medular. ¿Por qué? ¿Tenía que ver con las características o sea, de a partir de dónde se generaban las lesiones? No, o sea, en cuanto a localización anatómica. Es que el neurogénico es taquicardia con hipotensión y En el neurogénico se había acordado que me parece que todavía hay sensibilidad y tono, que hay y tono cierta motor, ¿no? actividad tanto motora o sensitiva. Este paciente se mueve un poco, ¿sí? Entonces, el medular no tendría ningún tipo de actividad ni sensitiva ni motora. O sea, sería una lesión medular completa, ¿sí? Y sería así, bradicardia con hipotensión, ¿sí? Ok. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo específico? ¿Qué les pareció el caso clínico? Interesante. Creo que pudimos integrar ya las cosas que teníamos y que habíamos visto.
Es que al final de eso se trata, ¿verdad? De que se integre, no lo veamos tan aislado, ¿sí? En la práctica todo se hace simultáneo, el A y el B y el C y el D, ¿sí? Definitivamente vamos valorando y vamos checando, pero igual nos van guiando. Yo por eso en este caso, ¿verdad? Cuando para el manejo de A, de vía aérea con control de columna, ¿sí? Por eso me voy a exploración de D para ver su condición neurológica, porque aparentemente se deteriora en relación a cómo lo habían valorado los paramédicos. O ese es otro dato importante de qué tipo de hematoma pudo haber presentado o presenta. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es la presentación del hematoma epidural? Donde hay una pérdida inicial del estado de alerta y de una aparente recuperación, y luego otra vez hay pérdida del estado de alerta, ¿no? Entonces, posiblemente cuando llegaron los paramédicos, él había recuperado el estado de alerta, pero después se vuelve a deteriorar. Ese es un dato muy característico del hematoma epidural, ¿sí? Entonces, por eso lo de hacer la clasificación de la escala de coma de Glasgow para, ¿verdad?, ver si puedo de una vez tener una vía definitiva, proteger a nuestro paciente, ¿verdad? Y con esto ya evitar mayores riesgos posteriores, sobre todo hacia el paciente. ¿Algo en especial que me quieran comentar o preguntar? Doctor, por ejemplo, entonces en este caso, pues fue un paciente que estaba politraumatizado y las heridas las íbamos atendiendo, o bueno, las preocupaciones que íbamos viendo del paciente las íbamos atendiendo de acuerdo a la BCD, pero si, por ejemplo, vemos algo que o nos salte algo a la vista que sea como muy obvio, tenemos que esperarnos hasta llegar a ese punto, o podemos tratarlo en ese momento. Acuérdense lo que yo les comentaba, ¿sí? Si estoy viendo el sangrado en cráneo, ¿sí?, desde la revisión primaria, en ese momento, si no yo, que soy el líder del equipo, o usted que fue el líder del equipo de reanimación, sí doy la indicación, incluso hasta a una enfermera. A ver, señorita enfermera, póngale una compresa estéril y póngale un vendaje de capelina, tipo capelina. Y con eso contengo el sangrado. Igual, si en la extremidad inferior deformada estuviera con sangrado, ¿sí? A ver, póngale una compresa estéril, póngale un vendaje, que no siga sangrando, que no siga teniendo pérdida, y continuamos con el ABC. O sea, vamos, no podemos obviar las cosas, o sea, no porque, es que la ATLS dice primero A, y si no termino A, no puedo pasar a B, y si no recupero B, no puedo pasar a C, y si no recupero C, no puedo, no, o sea, vamos, si es algo evidente, se tiene que hacer, sobre todo esos sangrados externos tan evidentes que puedan estar acentuando la pérdida de volumen de nuestro paciente, o sea, nos vamos dirigidos a ellos. Ok, doctor, gracias. Igualmente, si vemos que el paciente tiene una respiración torosa o muy ruidosa, bueno, pues ya sé que hay una obstrucción parcial de la vía aérea, pues voy directo y me dirijo hacia ese problema, ¿sí? Posiblemente tenga también un neumotórax, atención, pero si no aseguro la vía aérea, ¿cómo voy a ventilar a mi paciente? ¿Cómo aunque yo le descomprima ese neumotórax, pues no va a haber paso de aire de la vía aérea superior hacia los alvéolos y entonces no funciona, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar o preguntar? ¿No? No, creo que estuvo perfecto el caso, doctor. Bueno. Entonces, nos vemos, bueno, nos conectamos mañana a las 5. Mañana sí, acuérdense tener la cámara prendida para visualizarnos, por favor. Les voy a mandar un ratito más la hoja de respuestas. De acuerdo, doctor, gracias. ¿El examen va a ser así parecido? ¿Nos va a presentar un caso? Van a tener quizá unos 2 casos clínicos con 3, 4 preguntas asociadas. Okay. ¿Sí? Pero no se vaya ahora tan rápido, doctor. ¿Mande? Digo que no le pase tan rápido ahora las diapositivas, porque bueno, eso nos causa un problema.
Claro que no. Gracias. Gracias, doctor. ¿De qué? Cuídense. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.